Había dos cosas que Jared trasodiaba más que nada en la burocracia de Galaxia Irline y Dragons. La primera, por su innecesaria complejidad. La segunda, por su excesivo tamaño y por provocar incendios donde no hacían falta. Sin embargo, el destino, con su retorcido humor, había conspirado para poner ambos elementos directamente en su camino. Jared era mecánico, bueno, técnicamente especialista en integridad estructural y propulsión, pero ese era solo un título rimbombante que le había dado el sindicato para no pagarle la compensación por riesgo. Pasó los últimos 6 meses reparando cargueros, realineando estabilizadores gravimétricos e informando cortésmente a varias especies que su nave no estaba embrujada. Simplemente habían conectado su sistema de filtración atmosférica al dispensador de café. Así que, cuando por fin tuvo un descanso, un verdadero descanso bien merecido, decidió darse el lujo de viajar en primera clase, no porque le gustara el lujo, sino porque primera clase significaba silencio, significaba espacio para las piernas, significaba, sobre todo, que no estaría apretujado entre un Jolian Onlim con un problema glandular y un exmilitar cyborg que creía que el espacio personal era un enemigo, pero el universo, como siempre, tenía otros planes. Cuando llegó a su asiento, ya había algo ocupado. Algo grande, algo cubierto de escamas, que estaba hojeando el menú con la indiferencia de alguien completamente consciente de que nadie se iba a mover. Jared, a la derecha, murmuró. Claro. El dragón alzó la vista. Un único ojo dorado se entrecerró mientras lo examinaba. ¿Puedo ayudarte? Jared se cruzó de brazos. Sí, creo que estás en mi asiento. El dragón ladeó ligeramente la cabeza, golpeando con una garra la pantalla hueca integrada en el reposabrazos. No lo creo. Asiento 3A, primera clase, reservado por embarque prioritario para veteranos. Jared revisó su billete. Asiento 3A, primera clase, reservado gastando más créditos de los que debía. Se frotó el puente de la nariz. Escucha, General Sinskal. El dragón se retiró con suavidad. Jared lo miró fijamente. Claro que sí. Miró a su alrededor. Las azafatas lo ignoraban deliberadamente, la señal universal de alguien totalmente reacio a mediar en un conflicto con un dragón. Los demás pasajeros de primera clase estaban entre divertidos y aterrorizados, con algún que otro rostro reptiliano o cubierto de pelo asomándose por encima de sus asientos con morbosa curiosidad. Jared suspiró de nuevo. Bien, da igual. Buscaré otro asiento. Y aquí es donde debería haber terminado todo. Aquí es donde debería haberse retirado discretamente, haber encontrado un rincón de la nave donde los asientos ni siquiera se reclinaban bien y haber pasado el resto del vuelo lamiéndose el orgullo herido y con una bebida mediocre. Pero el destino, porque era una auténtica maniática, tenía otros planes. Empezó sutilmente, un parpadeo de las luces, un zumbido extraño en las paredes de la nave, el tipo de vibraciones extrañas y desequilibradas que cualquiera que hubiera pasado tiempo en una nave espacial reconocía al instante como el preludio de algo muy desafortunado. Jared se puso tenso. Entonces el intercomunicador crepitó: «Damas y caballeros, estamos experimentando un fallo menor en el sistema. Por favor, permanezcan en sus asientos mientras». Se oyó un estallido ensordecedor seguido de la inconfundible sensación de gravedad artificial. Durante un breve y horrible momento, toda la cabina se sacudió, pasajeros y bebidas por igual, flotando a escasos centímetros. 2 saltos antes de volver a caer, el dragón gruñó que aquello no debía ocurrir. Jared ya se movía. Apartó los murmullos de pánico y se dirigió al panel de acceso cerca de la parte delantera de la cabina. Una azafata intentó interceptarlo, pero él agitó su placa: especialista en integridad estructural y propulsión. ¿Quieres flotar hasta tus vacaciones o quieres que arregle esto?, ladró. La azafata dudó. Esa no era una pregunta retórica, dijo, y se hizo a un lado. Jared abrió el panel, revisando las lecturas. El núcleo de energía de la nave se estaba sobrecargando.
Algo había provocado un cortocircuito en los sistemas de seguridad. Si alcanzaba la masa crítica, no tendrían vuelo, solo una supernova extremadamente localizada. Respiró hondo. De acuerdo, puedo arreglar esto. Solo necesito. Fue entonces cuando una enorme mano con garras se aferró a su hombro. Jared giró la cabeza muy lentamente. El general Sorin Skald se inclinaba sobre él. Sus ojos dorados se entrecerraron. Necesitas a alguien que sujete todo mientras trabajas. Jared parpadeó. El dragón se encogió de hombros. Yo. Puede que esté retirado, pero no llegué a ser general sentado sin hacer nada. Jared miró los indicadores, luego al dragón y de nuevo los indicadores. De acuerdo, murmuró. Bien, pero si rompes algo, lo pagarás. El dragón rugió con diversión. Oh, no te preocupes, pequeño mecánico, puedo ser muy delicado. 2 minutos después, Jared estaba metido hasta los codos en el cableado, maldiciendo al ingeniero que había decidido que el sistema de seguridad de emergencia estuviera justo detrás de los intercambiadores de calor. Sus manos ya estaban medio cocidas. El dragón, fiel a su palabra, se había apoyado contra el panel, usando su considerable corpulencia para evitar que la gravedad artificial fluctuara más. La nave había dejado de sacudirse, pero aún no estaban a salvo. Necesito que... empezó Jared. El intercomunicador volvió a sonar. Esta vez la voz sonaba mucho más asustada. Atención, pasajeros, habla su capitán. Parece que tenemos un problema de abordaje. Parece que hemos detectado una entidad no autorizada en nuestro casco. Jared hizo una pausa. Lo siento, ¿acaba de decir problema de abordaje? Hubo un momento de silencio, y entonces algo golpeó. La nave se estremeció con fuerza. El impacto provocó otro temblor en la cabina. Jared apenas pudo mantenerse en pie. El dragón mostró los dientes. «Piratas», gimió Jared. Claro, porque, en realidad, ¿por qué no iba a convertirse un vuelo rutinario en un robo espacial a gran escala? El intercomunicador volvió a crepitar. Atención, pasajeros, por favor, mantengan la calma. Tenemos... Oh, no. Vienen. Hubo una repentina ráfaga de estática, seguida del sonido de algo metálico siendo arrancado a la fuerza de algo más metálico. Entonces se activaron las alarmas de emergencia. Jared exhaló lentamente y se giró hacia el dragón. De acuerdo, dijo. Eres un héroe de guerra, ¿verdad? El dragón se encogió de hombros. Eso es lo que me han dicho. Jared se crujió los nudillos. ¿Te apetece volver a alistarte? El dragón sonrió. Oh, gruñó. Absolutamente. Y así fue como Jared Trask, especialista en integridad estructural y propulsión, se encontró haciendo equipo con un general retirado de la clase Dragón para defender un crucero de lujo de un intento de abordaje pirata extremadamente imprudente. Iba a ser uno de esos días. Las sirenas de emergencia aullaron por toda la nave, tiñendo el lujoso interior con un destello carmesí. Los pasajeros de primera clase, los que habían pagado fortunas para evitar cualquier atisbo de emoción, ahora experimentaban más adrenalina de la que jamás habían previsto. Algunos, los que al menos habían visto algo de acción en su vida, se preparaban para el impacto, el resto gritaba. Jared tras apenas lo notó. Estaba demasiado ocupado mirando fijamente los informes de emergencia, intentando determinar la magnitud del desastre en el que se encontraban. «Piratas», murmuró, golpeando la pantalla con sus dedos manchados de grasa. «Malditos piratas. ¿Quién demonios roba una línea de lujo en pleno vuelo? ¿Qué clase de idiota mira un crucero estelar reforzado y piensa, ya sabes qué, esto parece dinero fácil?» El general Sinskaldr se crujió los nudillos. El sonido fue como el de rocas chocando entre sí. «Los muy estúpidos», rugió el dragón, «o los muy desesperados». Jared frunció el ceño. Odiaba cuando la gente hacía observaciones válidas en medio de una crisis.
significaba que tenía que pensar más. La nave se sacudió de nuevo cuando algo enorme se estrelló contra el casco. No era un arma. No hubo explosión, ni llamaradas, pero algo con masa, algo vivo, lo oyó. El inconfundible chirrido del metal desgarrándose que Jorín murmuró era una brecha en la esclusa de aire. Jared maldijo entre dientes. Una brecha en el casco en el espacio profundo era mala, pero una brecha donde los sistemas de seguridad automáticos de la nave intentarían mantener todo intacto era peor. El sistema de seguridad intentaría aislar las secciones comprometidas, pero si los intrusos eran inteligentes, seguirían forzando ciclos de descompresión para restablecer la energía y desactivar los bloqueos. Necesitamos armas, dijo Jared. Jorín sonrió, mostrando demasiados dientes. Un inspector jefe, un arma. Sí, bueno, solo soy un tipo que arregla las malas decisiones de otros, así que me sentiría mucho mejor con una pistola en las manos. Jared se giró, escaneando la cabina de primera clase. Ni armas cortas, ni blasters de emergencia, nada más que élites aterrorizados y champán de cortesía. Sus ojos se posaron en la azafata. «Tienes una taquilla de seguridad, ¿verdad?», preguntó. Ella dudó, dividida entre la política de la compañía y el miedo a morir. Sí, pero requiere autorización biométrica. Se enresopló, se inclinó y arrancó el panel con una sola mano con garras. El metal arrugado como papel de aluminio, dijo el dragón. Jared parpadeó. Me gustan tus métodos. El armario, por suerte, contenía algunos suministros útiles, porras eléctricas, pistolas de plasma de bajo calibre e incluso un rifle de choque. No eran armas magníficas, pero eran mejores que improvisar con un cojín y una buena actitud. Le lanzó una pistola a Joren. El dragón la atrapó, la miró y la aplastó como si fuera una lata de refresco vacía. Jared se quedó mirando. Eso era un arma. Sant exhaló por la nariz. Fue un insulto. Muy bien. Recuérdame que nunca te preste nada. El intercomunicador volvió a crepitar. Esta vez era la voz del capitán, tensa y entrecortada, como si hablara bajo presión. Aquí el capitán Luar, llamando a todos los pasajeros capaces de prestar ayuda en combate. Nos han abordado. Repito, nos han abordado. Se oyó un gruñido, un agudo dolor, como si alguien acabara de recibir un fuerte golpe. La voz del intercomunicador cambió. Era tranquila, demasiado tranquila. Disculpen las molestias, ronroneó la nueva voz. Odd, esta nave está ahora bajo nueva administración. Por favor, permanezcan sentados mientras realizamos las operaciones. La transmisión se cortó. Jared sintió un vuelco en el estómago. Bien, él. Odio eso, exhaló Sin. Sus ojos se oscurecieron. Tomaron el puente y rápido, murmuró Jared. Eso significa que o conocían los planos de la nave demasiado bien o alguien los dejó entrar. Terminó Doren. Jared lo miró. ¿Estás pensando que es un trabajo interno? He visto suficientes batallas como para saber cuando el enemigo tiene todas las de ganar, gruñó Jin. Un robo tan limpio, tan coordinado. No fue solo suerte. Un agudo siseo mecánico llenó el aire. La puerta de primera clase se abrió y, durante un largo y terrible momento, nadie se movió. Entonces, el primer pirata entró. No era humano, no era nada. Jared reconoció una elegante figura insectoide. 4 brazos, 2 de los cuales portaban armas, una carabina de plasma, el otro una especie de blade. Su exoesqueleto brillaba en la penumbra, reflejando el rojo de emergencia como sangre fresca derramada tras ellos. Más figuras entraron. Jared inhaló profundamente y entonces el pirata al mando habló. Buenas noches, dijo el insectoide. Disculpen la interrupción. Desafortunadamente, esta nave ya no está bajo jurisdicción corporativa. Obedecerán o morirán. Jared se encogió de hombros. Sí, verás, murmuró. Eso va a ser un problema. El pirata ladeó la cabeza. Oh,
Jared apretó con más fuerza el rifle de choque. Sí, dijo, porque soy malo siguiendo órdenes. Y disparó. La explosión impactó al pirata insectoide de lleno en el pecho. El alienígena se estremeció. Su exoesqueleto brilló al recorrerlo la electricidad. Se tambaleó, pero no cayó. A Jared se le heló la sangre. Oh, esto no pinta bien. Jen se movió. El dragón no se abalanzó. Fluyó. Su enorme forma se lanzó hacia adelante con una velocidad impropia de un objeto de ese tamaño. Agarró al pirata por el cuello y lo lanzó al otro lado de la cabina. El impacto fue ensordecedor. Todo se sumió en el caos. Jared se agachó cuando el fuego de plasma pasó rozando su cabeza. Respondió al fuego, eliminando a un segundo pirata, y luego a un tercero. Estos, por suerte, llevaban menos armadura que su líder. Los demás pasajeros buscaron refugio a toda prisa, algunos aferrados a armas improvisadas, otros paralizados por el terror. Serín, mientras tanto, había decidido que el fuego era la mejor solución. Un rugido de su arma resonó, envolviendo al pirata más cercano en una llamarada incandescente. Fury, el insectoide, chilló y se agitó mientras se desplomaba en un montón de extremidades en llamas. Jared hizo una mueca. Ah, oye, grandote, quizá menos fuego en la nave espacial presurizada. El dragón resopló ante los detalles. Los piratas restantes vacilaron. Su fácil toma de control acababa de convertirse en una verdadera batalla. Jared lo vio en su postura. Estaban reevaluando la situación, decidiendo si valía la pena arriesgarse con esa nave. Entonces algo cambió, porque detrás de los piratas, en la puerta, una nueva figura avanzó. Un humanoide alto, con una postura inquietantemente serena, vestido con un uniforme militar de colores vivos, pero no uno perteneciente a ninguna armada que Jared hubiera visto jamás. Cuando habló, su voz fue precisa. «Alto el fuego», ordenó. Los piratas dejaron de disparar de inmediato. Jared apretó con fuerza su rifle. «De acuerdo», murmuró, «esto es nuevo». El extraño avanzó, su mirada recorrió la habitación. Cuando volvió a hablar, lo hizo con la cadencia cuidadosa de alguien que nunca había perdido el control de una situación. «General Skalr», dijo, «ha pasado mucho tiempo». Jaren se quedó paralizado. Jared parpadeó. Miró al dragón, luego al extraño y después de nuevo al dragón. «Espera», dijo lentamente. «¿Conoces a este tipo?» Las garras de Sin se tensaron. «Sí», murmuró. «Lo conozco». El desconocido sonrió, y fue entonces cuando Jared supo que esto no era un simple ataque pirata. Era algo más, algo mucho peor. El silencio se prolongó lo suficiente como para resultar insoportable. Jared había visto muchas cosas extrañas en su vida. Naves con motores conectados al revés, alienígenas que confundían las esclusas de aire con baños, un hombre que una vez intentó negociar reparaciones usando conceptos filosóficos en lugar de dinero. Pero esto era nuevo. Giró la cabeza lentamente, mirando a Joren. La enorme figura del dragón permanecía inmóvil de forma antinatural. Los músculos se tensaban como cables de acero bajo sus escamas. Sus ojos no estaban fijos en las armas del intruder, ni en los restos humeantes de sus enemigos recién incinerados. Estaban fijos en el hombre bien vestido y terriblemente tranquilo que estaba de pie en la puerta. Jared tenía un muy mal presentimiento. El desconocido sonrió, como si supiera que lo estaban analizando. Dio un paso al frente con suavidad, sin prisa, como si esta fuera su nave, como si fueran invitados en su dominio. «Debo admitir», dijo el hombre, «que no esperaba verlo aquí. General Skalr, pero bueno, el destino tiene sus maneras de orquestar estos reencuentros, ¿no?» A Jared no le gustó como lo dijo. Soren exhaló bruscamente, no un gruñido, no una palabra, algo entre rabia y arrepentimiento. «Estás muerto», dijo. El desconocido arqueó una ceja. «Oh, general, usted sabe que no es así». Jared se pellizcó el puente de la nariz. «Bien,
Para que quede claro, ¿soy el único aquí que no tiene ni idea de qué demonios está pasando? El desconocido lo miró con curiosidad. Ah, el mecánico. Jared odiaba la forma en que lo decía, como si fuera adorable que estuviera presente en esa conversación. Sí, dijo Jared secamente. Ese soy yo, el que arregla cosas como, no sé, brechas en el casco o situaciones con rehenes, para las que no me apunté. El desconocido sonrió, pero era la clase de sonrisa que le dedicas a un animal enjaulado, algo más pequeño que tú, algo inofensivo. Sin, dijo Jared con cautela. ¿Quién es este? Las garras del dragón se flexionaron contra el suelo. Un criminal de guerra, gruñó Sin. El desconocido se llevó la mano al pecho fingiendo ofensa. Oh, general, por favor. No seamos dramáticos. La cola de Joren golpeó el suelo con un ruido sordo. Masacraste colonias enteras. El estómago de Jared se revolvió. El lado extraño neutraliza tácticamente a las facciones problemáticas. Los registros oficiales respaldarán mi formulación si quieres comprobarlo. Sin gruñó, pero el hombre continuó imperturbable. Además, añadió con una voz exasperantemente coloquial, estaba muerto. Legalmente hablando, los burócratas lo hicieron todo muy oficial. Tú te encargaste de eso, ¿verdad? El cerebro de Jared le gritaba que se pusiera al día. Había demasiada información, demasiado rápido, demasiado enredado en sangre vieja. Espera, dijo Jared con voz monótona. Espera, 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 un momento, retrocede. Mataste a este tipo. Charen no lo miró. Jared parpadeó. Sintió algo frío instalarse en su estómago. De acuerdo, dijo lentamente, pero esa información me parece importante porque tenía la impresión de que todo este asunto de héroe de guerra retirado significaba que eras uno de los buenos. Joren finalmente dirigió su mirada a Jared. Sus ojos dorados estaban pesados, no enojados, no a la defensiva, solo cansados. La guerra no tiene buenos, murmuró el dragón. Jared abrió la boca y luego la cerró de nuevo. Odiaba esa respuesta porque significaba que había sido ingenuo. Siempre había asumido, no creído, que existían al menos algunas verdades fundamentales en el universo, que un héroe de guerra era un héroe de guerra, que un dragón que cedía su asiento de primera clase a un mecánico cualquiera era, por defecto, mejor que los monstruos que incendiaban barcos por diversión. Pero ahora, de pie en un transatlántico de lujo en llamas, viendo cómo su único aliado se enfrentaba al cadáver andante de un crimen de guerra, Hart se dio cuenta de que no sabía absolutamente nada y odiaba que el extraño lo observara como si pudiera ver los pensamientos desmoronándose en su mente. La realidad es algo complicado, ¿verdad, mecánico? Dijo con ligereza. Jared apretó la mandíbula. El extraño volvió su atención a Sent. Pero lo haré simple. General, rinda la nave. Sabe lo que quiero. Las escamas de Sin se erizaron. No te llevarás el núcleo, gruñó. Jared parpadeó. El núcleo. Genial. Otra información que no tenía. Jared se frotó la sien. Bien. Juro por todos los dioses que han existido que si alguien más en esta sala sabe algo que yo no sé. Corint exhaló bruscamente. El núcleo de propulsión de la nave, murmuró. Es experimental. A Jared se le heló la sangre. Oh, no. Experimental significaba peligroso. Experimental significaba valioso, y valioso significaba que no estabas aquí por casualidad, murmuró Jared. No estabas de vacaciones, estabas custodiando esta nave. Corint guardó silencio. Jared se giró hacia el desconocido. Eso es lo que quieres, ¿verdad? El desconocido asintió con aprobación, arrastrando las palabras. Eres más rápido de lo que pareces. Los dedos de Jared se crisparon contra su arma. Porque aquí está el quid de la cuestión. A Jared no le importaba solucionar problemas, ese era su trabajo, pero odiaba que lo manipularan. De acuerdo, murmuró. Vale, ya lo entiendo. Esto no es un robo, es una limpieza.
El desconocido ladeó la cabeza. Continúa. Jared señaló vagamente la nave a su alrededor. No querías robar el núcleo, querías borrarlo, eliminarlo junto con cualquier prueba de su existencia. El desconocido no lo negó, lo que hizo que el pulso de Jared se disparara. Ibas a estrellar la nave. La sonrisa del desconocido se ensanchó. Bueno, no inmediatamente. La sangre de Jared hirvió porque eso significaba que todos a bordo, cada civil gritando, cada auxiliar de vuelo aterrorizado, todos habían sido marcados como bajas aceptables desde el momento en que comenzó esta misión, y Jared tras ya no iba a hacer daño colateral. Joren, dijo Jared con voz cortante. El dragón sostuvo su mirada. Hart señaló al desconocido. Quémalo. Joren sonrió, y entonces se desató el infierno. El dragón se abalanzó, fuego brotando de su boca. El desconocido apenas se movió, solo un destello, un brillo en el aire, y de repente ya no estaba. Las llamas de Sin impactaron en el vacío. Hart apenas tuvo tiempo de reaccionar antes de que el desconocido reapareciera detrás de ellos. Hart, mundo, eso es trampa. El desconocido se movió como una sombra líquida. Una hoja apareció en su mano, elegante y zumbando con energía. Jared esquivó. Sin rugió. La lucha había comenzado y no había vuelta atrás. La lucha estalló como una llamarada solar, repentina. Cegador y extremadamente peligroso, Jared apenas esquivó el primer golpe. La hoja de energía del extraño silbó junto a su rostro, tan cerca que juraría haber sentido como sus átomos reconsideraban su disposición. Rodó, cayó al suelo con fuerza y buscó refugio a tientas. Joren, mientras tanto, no esquivó, se abalanzó sobre él. El dragón se movió con una velocidad aterradora, con sus garras relampagueando y su cola moviéndose con la fuerza de una bola de demolición. El extraño fluía a su alrededor con una precisión imposible, esquivando fuego y garras por igual, como si hubiera dedicado su existencia a estudiar el arte de no ser alcanzado por un dragón. Jared disparó su rifle. La explosión pasó rozando la cabeza del extraño, cerca pero no lo suficiente. El hombre desapareció de nuevo, desvaneciéndose justo cuando las garras de Jaren cortaban el aire donde había estado parado. Bien, murmuró Jared, agachándose tras un asiento volcado. Esto ya cansa, gruñó Sin, con las fosas nasales aún humeando por la última llamarada. Tiene un dispositivo de cambio de fase. ¡Qué corto alcance! Parpadeo espacial. No se está teletransportando, solo se desplaza milisegundos, exhaló Jared entre dientes. Así que está haciendo trampa. Sí, genial, amor. ¡Qué pelea justa! El extraño reapareció al otro extremo de la cabina, sacudiéndose el polvo inexistente de su impecable uniforme. General, dijo con su voz suave de siempre. Esto no tiene sentido. No puedes ganar, no con esa actitud. Jared murmuró. El extraño lo ignoró. Dame el núcleo y les permitiré a ambos salir ilesos de esta nave. Jaren soltó una carcajada profunda y reverberante que evocaba viejas guerras. No hago tratos con fantasmas. El extraño suspiró, como genuinamente decepcionado. Entonces supongo que debo insistir. Con un movimiento de muñeca, activó un pequeño dispositivo sujeto a su cinturón. La nave se estremeció, las luces parpadearon y la gravedad artificial emitió un pequeño hipo por una fracción de segundo, enviando una onda de desorientación por la cabina. Jared se aferró al objeto sólido más cercano, la cola de Jaren. El dragón apenas lo notó. Muy bien, espetó Jared. ¿Qué demonios es eso? La expresión de Jaren oscureció. Estaba tomando el control de los sistemas de la nave. El extraño asintió levemente con cortesía. Muy astuto. Debo felicitar a los ingenieros que diseñaron esta nave. Es una pieza de tecnología verdaderamente notable. Desafortunadamente, esa tecnología ahora es mía. Jared ya había oído suficiente. Bien, nuevo plan, murmuró. Se giró hacia Joren.
¿Qué tan apegado estás a conservar todos tus órganos? Joren parpadeó. ¿Perdón? ¿Los dragones se regeneran? Los ojos de Sin se entrecerraron. Sí, con el tiempo. Genial. Eso es todo lo que necesitaba saber. Antes de que Sin pudiera hacer más preguntas, antes de que el extraño pudiera reaccionar, Jared agarró la cola de Sin y arrancó una escama de un tirón. El efecto fue inmediato. Sin rugió con un bramido tan profundo que hizo temblar las paredes. El extraño retrocedió momentáneamente, sobresaltado por el volumen. Jared no dudó. Agarró la escama de dragón de guerra, la presionó contra el núcleo de energía de su rifle y disparó. La explosión no fue un disparo de plasma normal. Estaba sobrecargada. La energía onduló, se retorció y explotó hacia afuera en un arco caótico. Y por primera vez, el destello del extraño falló. El disparo impactó en el dispositivo de cambio de fase, que chispeó violentamente. El extraño se tambaleó, fallando a mitad de paso, como si la realidad misma hubiera olvidado momentáneamente dónde colocarlo. «Te tengo», susurró Jared. Sent no perdió tiempo. El dragón se abalanzó, abriendo sus enormes fauces, y mordió al extraño, que soltó un jadeo ahogado, no un grito, solo un agudo sonido de sorpresa, porque a pesar de toda su gracia, de toda su intocabilidad, no había tenido en cuenta la verdad fundamental del universo. Ni siquiera los mejores luchadores pueden esquivar cuando están dentro de la boca de un dragón. Sorin sostuvo al extraño allí por un momento, como saboreando la comprensión, y luego, con un rápido movimiento de cabeza, lo lanzó al otro lado de la cabaña. El extraño se estrelló contra la pared del fondo con un crujido. La habitación quedó en silencio. Jared exhaló lentamente. ¿Eh? Jen se limpió la sangre de la mandíbula con el dorso de la garra. Desastroso, murmuró. Jared señaló vagamente el cuerpo inconsciente. ¿Está vivo? Sin confirmó, moviendo la cola. Por ahora, Jared asintió, frotándose el puente de la nariz. Bien. Eso es bueno, porque tengo muchas preguntas y, realmente me gustaría preguntarles mientras no está intentando matarnos. Antes de que Jorin pudiera responder, el intercomunicador de la nave volvió a sonar con un crepitar. Aquí el capitán Luar. Si hay alguien con vida ahí fuera, nos vendría muy bien algo de ayuda en el puente. Jared suspiró. Claro que sí, hay más. Jorin flexionó sus garras. Vamos. Jared miró su rifle. La escama de dragón seguía incrustada en el núcleo de energía, brillando débilmente. Sonrió con malicia. Por supuesto. Se dieron la vuelta y corrieron, dejando atrás los restos de la lucha. El puente seguía sumido en el caos cuando llegaron. Piratas menos elegantes que su líder, pero más desesperados, habían tomado el control de los sistemas de mando. El capitán y su tripulación estaban inmovilizados. La navegación de la nave, bloqueada. Jared no les dio tiempo a reaccionar. Con un zumbido crepitante, levantó su rifle y disparó. Esta vez, cuando el disparo impactó en el panel de control principal, hizo exactamente lo que Jared quería. Sobrecargó el núcleo del experimento de la nave. El HAL, tal como era, tenía redundancias incorporadas, un sistema de seguridad diseñado para una sola cosa: evitar una captura catastrófica. El bloqueo de emergencia se activó, los motores de la nave se reiniciaron y la red eléctrica se reconfiguró. Y en el proceso, cada individuo no autorizado a bordo fue expulsado inmediatamente a las cápsulas de escape más cercanas, incluyendo, por supuesto, a todos los piratas. Jared respiró hondo y pulsó el botón de comunicación. «Atención, pasajeros», anunció con voz crepitante por toda la nave. «Soy su nuevo capitán interino, Jared Trask. Queremos agradecerles que hayan elegido a Absolute Chaos Airlines y esperamos que hayan disfrutado de su inesperada experiencia de combate en vivo». Hubo una pausa. De repente, desde algún lugar de la nave, alguien vitoreó. Jared sonrió a su lado. Jaren exhaló, negando con la cabeza.
No puedo creer que haya funcionado. Jared se dejó caer en el sillón del capitán. Sí, bueno, murmuró, resulta que soy bueno arreglando cosas. Jaren soltó una risita. Eres mecánico. El capitán gimió desde el suelo, aún medio atado. Alguien puede desatarme. Por favor. Jared lo pensó un momento, luego apoyó los pies en la consola y se estiró. Tal vez en unos minutos. Me acabo de acomodar. Chin resopló y soltó una carcajada. Mientras la nave se estabilizaba y las estrellas brillaban fuera del visor, Jared finalmente se relajó, al menos hasta el próximo desastre. Jared apenas tuvo tiempo de disfrutar de su recién adquirida autoridad antes de... El intercomunicador de la nave volvió a sonar. Alerta de emergencia. La nave ha entrado en una órbita planetaria restringida. Por favor, ajuste el rumbo inmediatamente. Jared frunció el ceño. ¿Qué? Joren se inclinó sobre la consola, sus ojos dorados escudriñando las lecturas. Su expresión se tensó. Estamos desconectando al dragón, dijo rápidamente. Jared maldijo. Claro que sí. ¿Por qué iba a tener un momento de paz? La nave, aún funcionando con protocolos de emergencia, había activado por defecto una corrección de rumbo automática que había decidido que el pozo gravitacional más cercano era la opción más segura. Ese pozo gravitacional, un planeta oceánico. Los altavoces de la nave crepitaron de nuevo, advirtiendo, impacto en 6 minutos. Por favor, adopten posiciones de impacto. Jared golpeó la consola con las manos. Eso no iba a suceder. El problema era simple. El piloto automático los había bloqueado en descenso, y con la mitad de la energía de la nave aún comprometida por la batalla, no tenían el empuje suficiente para romper la órbita. Iban a estrellarse a menos que... Jared respiró hondo. Pensando rápido. Bien, tenemos una opción. Y por opción me refiero a una teoría descabellada, apenas probada, que podría acabar con todos nosotros muertos, gruñó Joren. ¿Hacerlo de siempre? Entonces, Jared lo ignoró. Ese núcleo de propulsión experimental. Una por la que todos estaban tan ansiosos por matarnos. Necesito forzarla a una sobrecarga controlada. Si lo sincronizo a la perfección, generará un bucle de retroalimentación gravitacional lo suficientemente fuerte como para impulsarnos a una órbita estable. Jaren lo miró fijamente. Eso, dijo el dragón, suena completamente ridículo. Jared sonrió. Bienvenido a la ingeniería. El dragón exhaló bruscamente. Hazlo. Las manos de Jared volaron sobre la consola. Ignoró todas las medidas de seguridad, anulando límites y restableciendo la energía. La nave gimió en protesta. El metal se tensaba contra fuerzas que nunca debió soportar. La cuenta regresiva avanzaba. Impacto en 60 segundos. Jared apretó la mandíbula. Casi llegamos. 30 segundos. Jaren se preparó. 10 segundos. Jared ejecutó el comando final. La nave se sacudió por un momento. Todo pareció estirarse, la gravedad se retorció cuando el núcleo detonó en reversa, creando un pozo de gravedad artificial detrás de ellos. La nave se sacudió y luego se lanzó hacia adelante como una onda. El océano debajo desapareció. El motor gritó y luego silencio. Jared abrió lentamente los ojos. La vista fuera de la ventana era estable. La nave flotaba en una órbita perfecta. Dejó escapar un suspiro. ¡Ja, ja!, exclamó, girando en su silla. ¿Viste eso? Fue genial. Los sistemas de la nave parpadearon. Jared palideció. Núcleo de propulsión fuera de servicio. Se enfrunció el ceño. Eso no suena bien. Jared se frotó las sienes. Bien, un pequeño problema. El núcleo está muerto, lo que significa que no podemos movernos. Se narqueó una ceja. ¿Y el rescate más cercano? Jared revisó el centro de mando. HMA estima llegada en 3 semanas. Una larga pausa.
Joren exhaló lentamente. Mecánico, dijo. ¿Me estás diciendo que estamos varados en órbita? Jared dudó, luego asintió. Sí, lo estoy diciendo. Joren cerró los ojos como preparándose mentalmente y luego tomó el comunicador de emergencia. Soy el general Joren Sklar, anunció a todos los pasajeros. Oficialmente estamos vivos, pero también oficialmente atrapados. Por favor, no entren en pánico. Miró a Jared. Si ves a nuestro mecánico, no dudes en agradecerle personalmente por nuestra situación actual. Jared gimió. Vamos. Los pasajeros vitorearon. Jared apoyó la cabeza en la consola. Joren sonrió, se reclinó y se cruzó de brazos. Míralo de esta manera, mecánico. Querías paz y tranquilidad, ¿verdad? Jared gimió. Más fuerte y así comenzaron las 3 semanas más largas de su vida.